A continuación, los invito a abrir la Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 2. Dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Queridos hermanos, esta palabra que acabamos de leer es una parte de las dos cartas que el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo, que Timoteo fue un pastor de una de las iglesias a las cuales el apóstol comenzó predicando y llevando el evangelio, que es la iglesia en Éfeso. Esto lo podemos leer al final de la epístola, en un agregado que hicieron, aclaratorio, el cual dice: la segunda epístola a Timoteo, el cual fue el primer obispo ordenado en Éfeso, fue escrita de Roma, cuando Pablo fue presentado la segunda vez a César Nerón. Y conocemos mucho, gracias a Dios, acerca de Timoteo, porque está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 16 en adelante, y cómo este muchacho al principio conoció la palabra de Dios en la boca de Pablo, y a pesar de haber conocido desde la niñez las Sagradas Escrituras, a pesar de tener un conocimiento de la palabra de Dios que en ese entonces estaba escrita, al momento de escuchar acerca del Señor Jesucristo, fue conmovido su corazón y aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Y eso para nosotros hoy en día puede parecer normal porque lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, pero no dejemos de olvidar que si bien Timoteo era hijo de un hombre griego y de una mujer judía, era y es un hecho verdaderamente milagroso que el Evangelio alcance a una persona de religión judía. Era gente que estaba muy arraigada a la ley, arraigada a las costumbres, en especial en esta época, y que se le presente al Hijo de Dios, como nosotros lo entendemos, para muchos de ellos y para los de esta época eran puras blasfemias y palabras que van en contra de lo que ellos entendían que era la palabra de Dios. Sin embargo, Timoteo creyó, lo mismo que su madre, que su abuela, y desde el momento en que creyó se consagró al Señor. Cuando Pablo le está escribiendo esta carta, la segunda epístola, no pude ver bien cuánta diferencia hay de tiempo entre la primera y la segunda, pero ya Timoteo era un hombre y era un siervo de Dios que tenía a cargo muchas tareas espirituales, principalmente en lo que tiene que ver con ordenar aquellas cosas que estaban siendo desordenadas y corregir aquellas cosas que necesitaban
ser corregidas. Tarea ardua, por cierto, dificultosa, y que requería que Pablo le tenga que dar estas palabras que acabamos de leer, ¿no? Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Alguna vez, no sé si se acuerda Fernando, fuimos a pescar con un hermano que no es de nuestras iglesias, pero él iba leyendo en un librito que era sobre Timoteo, y se lo describía a Timoteo como una persona completamente insegura, como alguien débil, como alguien que no estaba a la altura de las circunstancias, así por lo menos era la introducción del libro. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo había tomado a este hombre para que lo acompañe en más de una oportunidad en sus viajes misioneros y le había dado encargue de tareas muy importantes. Todo esto guiado por el Espíritu Santo, no por un capricho o por voluntad del apóstol. Y entendemos nosotros que el apóstol Pablo veía en Timoteo dones preciosos, los cuales en las epístolas los menciona, a los cuales en una parte dice no ignores el don que está en ti, y en otra parte dice que tenía que despertarlo. Y si bien son cartas que tanto las dos de Timoteo como las de Tito, ¿cómo se las suele llamar? Cartas pastorales, ¿no? Sí. Porque eran dirigidas a pastores. No por ello nosotros, siendo hijos de Dios, no podemos tomar y extraer de ellas, digo los que no somos pastores, preciosas enseñanzas y palabras de aliento y también de corrección. Acá Pablo se refiere a Timoteo como un hijo, preciosa figura también de un siervo con un consiervo, al cual lo había educado, le había enseñado, le había dado la sana doctrina. Yo tengo subrayado acá las veces que Pablo menciona la palabra fiel, ¿no? Qué importante que es eso, ¿no? Pablo estaba seguro de que lo que le había dado Timoteo era palabra fiel. Con eso ya se podría hablar muchísimo. Porque si hay palabra fiel, quiere decir que también hay palabra infiel o no fiel. Y las advertencias de Pablo a este pastor tenían mucho que ver con esto. Evitar las vanas parlerías, evitar las fábulas, evitar las genealogías, todos los discursos que venían de parte de los judíos, que venían de parte de los griegos, que amaban la filosofía, que querían acomodar el Evangelio de Jesucristo a lo que ellos creían y pretendían defender. Las advertencias de Pablo acerca de las cosas futuras que han de venir. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4 dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Y después en 2 Timoteo vuelve Pablo a decir en el capítulo 3: esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Tema que ya se habló con mucha extensión en el campamento que tuvimos de jóvenes de la iglesia. Entonces vemos acá mucha palabra. Me hacía recordar a los proverbios de Salomón, que todo el tiempo dice: hijo mío, si los pecadores te llamaren, no consientas con ellos, hijo mío. Tantas palabras de consejos que en definitiva nos remiten ¿a quién? ¿Quién es el que dice hijo mío? Dios. Es el Padre hablándole a los renacidos. Y en este caso, cuando leemos en 2 Timoteo 2:1, pues tú, hijo mío,
Tenemos que tener los ojos espirituales para ver al Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Y cuán oportuna es esta palabra si consideramos que estamos viviendo estos tiempos peligrosos, estamos viviendo los días finales de la dispensación de la gracia, aquello que Pablo ya estaba divisando hace 2000 años y para lo cual Timoteo se había preparado y se estaba preparando para luchar y contender eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Cuanto más ahora en estos tiempos nosotros tenemos que estar alertas y ver y estar atentos. Y como dice acá, esforzarse en la gracia. Es una palabra que también se repite mucho en la Biblia. Dios esforzó a Moisés, esforzó a Josué, esforzó a cada uno de sus profetas, que también les tocó vivir tiempos peligrosos. Allí en una reunión de jóvenes, la hermana Dayana Nígar en Necochea hablaba de Jeremías y también, ¿no?, lo presentaba como un siervo muy esforzado en el Señor y muy sufrido. Dijo algo que me llamó la atención, que me quedó resonando, ¿no? Jeremías nunca fue escuchado por los hombres. Fue rechazado durante todo su ministerio. Y sin embargo siguió hasta el final de sus días y sirvió al Señor fielmente. Pero qué tristeza y qué desolamiento, ¿no?, que produce ver eso. Hoy hablábamos de José, cómo se esforzó en la gracia y recibió la recompensa en vida. Jeremías la recibió después. Y nos dejó a nosotros el legado de toda la palabra que Dios le dio. O sea, nosotros somos el fruto también de esa obra de Jeremías, que en su tiempo fue tan rechazado. Y ahora el Señor nos llama a esforzarnos en la gracia, lo llamaba a Timoteo a esforzarse en esa gracia, que Pablo la conocía muy bien y la predicaba mejor. Fíjense ahí en 1 Timoteo, el versículo 1 Timoteo 1, desde el 12 dice, sí. Ahí Pablo estaba hablando de sí mismo, diciendo en el 11, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. O sea, Pablo primeramente le explicaba a Timoteo que le había sido encargado algo que ahora Pablo se lo estaba encargando a Timoteo, le estaba dejando un legado. Y doy gracias al que me fortificó. Si Pablo necesitó fuerzas o fortaleza es porque en un momento, ¿qué pasó? No las tuvo, o naturalmente, humanamente no las tenía y lo entendía de esa manera. Es algo que también nosotros debemos entender mejor antes que tarde. Ninguno de nosotros por sí mismo puede servir al Señor y nunca vamos a tener las fuerzas para hacerlo. Pablo daba gracias al que lo fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vemos la gracia, esa manifestación preciosa de Dios, que siempre me quedo con esta explicación que nos diera en su momento en la escuela bíblica el pastor Lanata. La gracia es aquello que Dios nos da sin que lo merezcamos. Y la misericordia de Dios es aquello que Dios no nos da, aunque lo merecemos, el castigo. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos.
Y acá Pablo habla de la gracia y habla de la misericordia. Y en las dos epístolas, fíjense al principio, en el versículo 2, por ejemplo, del capítulo 1, dice misericordia, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esas tres palabras que nosotros las conocemos como salutaciones, pero que para Pablo eran algo muy serio, porque él las había vivido, las había experimentado y ahora las deseaba compartir. Gracia, misericordia y paz. Esa gracia que también nos alcanzó a nosotros, no siendo merecedores de la misma. Fíjense ahí en Romanos, el capítulo 5. En el versículo 1 dice que tenemos paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15, después de los dos puntos, dice, porque si por el delito de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Abundó la gracia. En otra parte dice que sobreabundó. ¿Cómo? Cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia. Son todas palabras muy fuertes, teológicamente muy grandes, de las cuales se podrían hacer estudios, de la gracia, de la misericordia. Acá Pablo le decía que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitaba de esa fortaleza. Hace un tiempo hablábamos de Elías, ¿no? Que necesitaba tomar aliento, comer y esforzarse para caminar, porque el largo camino le esperaba. Y acá Pablo le tiene que decir esto entonces, que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego estamos en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. En el campamento también el pastor Marco mencionaba, ¿no?, las generaciones de siervos. La primera generación fueron los que salieron de la denominación en el 35, después se agregó una generación más en los años 50, también un éxodo de los hermanos bautistas, y así se fueron agregando generaciones de siervos. Y cada uno de ellos trataba de poner en práctica este versículo, ¿no? Lo que has oído de mí entre muchos testigos, que Pablo lo menciona como palabra fiel y sana doctrina, ahora también tenían que encargarlo a los hombres fieles que serán idóneos o capacitados para enseñar también a otros. Esa mirada del apóstol hacia adelante, hacia el futuro, no quedándonos encerrados nosotros o en ese momento ellos ensimismados, por decirlo de alguna manera, en la doctrina y no compartiéndola, no enseñándola. Para eso está la escuela bíblica desde hace más de 70 años, enseñando y cumpliendo también con este trabajo de preparar hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Después una palabra que Pablo no se la guardó tampoco, ni con Timoteo ni en ninguna de sus cartas. El sufrimiento que produce servir al Señor. Creo que en la primera epístola no dice que cualquiera que quiere vivir piamente padecerá persecución, o eso es en Filipenses. Bueno, son palabras del apóstol que las repetía una y otra vez.
Todos aquellos que quieran vivir piamente padecerán persecución. Eso es por parte del mundo. Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo y las tristezas vienen de adentro de la iglesia? Muchas veces no estamos preparados para eso. Estamos preparados para contender eficazmente contra los que no creen en el Señor, predicarles, sufrir por aquellos que no creen, las burlas. Pero cuando ya vienen las contradicciones y los sufrimientos de dentro de la iglesia, que era, creo, lo que más Pablo estaba preparándolo a Timoteo, por eso le decía de los tiempos peligrosos, de los amadores de sí mismos, de esos hombres que iban a corromper y carcomer como gangrena. Y Pablo tenía que prepararlo también a Timoteo en este aspecto de sufrir los trabajos, sufre trabajos como fiel soldado del Señor, sabiendo también, como dice después, o antes mejor dicho, que va a haber gente que no quiera sufrir la sana doctrina. En 1 Timoteo 4:3, 2 Timoteo 4:3, perdón. Tengo todo anotado, pero ni lo estoy leyendo el cuaderno, entonces. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Qué distinto que es. Sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y esto es una palabra que hoy en día es completamente molesta. Es un ruido molesto, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, le molesta la tiza contra el pizarrón o la pala contra el piso. Ese ruido que de solo pensarlo no. Y hoy en día hablarle a alguien de que tiene que sufrir por el Señor, que alguien se pare en una reunión y diga esto o lo lea de la palabra de Dios, es completamente contrario a lo que se predica, a lo que se enseña en el mundo, a lo que se pretende de las personas y sobre todo lo que lamentablemente también se está viendo en las iglesias. Ya sufrió Cristo, nosotros no tenemos que sufrir, dicen algunos. Nosotros tenemos que recibir todas las bendiciones. Y sin embargo, acá la palabra nos habla de sufrir. ¿Cómo? Hay que soportar las aflicciones y, como les decía, ¿no? Recién, también hay que soportar a los hermanos. Hay que soportar, hoy se hablaba de los que están en otra sintonía a la mañana. Después les encargo que lo escuchen cuando esté en internet. Como muchas veces, y también se leía el otro día en Gálatas, vosotros que sois espirituales, sobrellevad a los que no lo son. Podemos leerlo ahí. Corintios 2, Gálatas. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todas esas cosas también conllevan esta palabra, sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y después vienen los ejemplos. Era tan didáctico el apóstol, usaba ejemplos cotidianos como también lo hacía el Señor Jesús. Ninguno que milita, ningún soldado se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Embarazarse también se puede traducir como involucrarse o enredarse. Literalmente quiere decir tejerse a uno mismo. Y ahí ya no tiene que ver con cosas que vienen de afuera, ¿no? Sino con lo que nosotros mismos tejemos en nuestra vida. No, pero tengo que establecer prioridades, primero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Timoteo ya se había consagrado al Señor. Y todas esas prioridades las dejó en segundo o tercer plano. Y lo mismo ahora para nosotros. En los campamentos se suele hacer llamado para santificación, se suele hacer llamado para salvación, pero también se suele hacer llamados para consagración. Cuando yo iba a los campamentos de jóvenes, por lo menos era así. Y uno se consagraba al Señor, o intentaba hacerlo. Y entonces ahora viene esta palabra. No nos embaracemos, no nos enredemos, no nos involucremos en las cosas de la vida, dejando de lado la militancia que el Señor nos propone. Fiel soldado de Jesucristo. Y después dice, el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. Y acá está hablando de los atletas que luchaban en las arenas, en los coliseos. Lo que nosotros ahora conocemos en los Juegos Olímpicos como la lucha greco-romana, era muy común en esa época. Y acá para ganar primeramente había que luchar, contender, como dijimos hoy, pero también hacerlo legítimamente. Y luego la figura del labrador, que la toman tantos siervos de Dios en la palabra. Y para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Nada es gratis. Nada es gratis y todo se tiene que obtener con la ayuda del Señor y con el sufrimiento. Y esta palabra es la que me llevó en un principio a buscar y a leer sobre Timoteo. Y es algo que siempre, yo lo tomo del Señor, ¿no? Porque son palabritas que vienen a la mente y se quedan ahí. Y son como una gotera santa. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considerar se puede traducir también como percibir con la mente, reflexionar o entender algo. Acá podemos decir que Pablo le está diciendo que considere esto que acabamos de leer, los primeros versículos, pero ya venía de escribirle toda una carta y la mitad de otra. Es como si Pablo hiciese una pausa acá. En los Salmos se hacía una pausa, ¿no? Que hay una palabrita, sela. Y cumple el mismo propósito que el Señor requiere de nosotros. Pararse, meditar, considerar. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Por qué me tengo que esforzar? Timoteo habrá pensado, pero si yo me estoy esforzando, si yo estoy trabajando genuinamente, bueno, considera, esforzate. Hay un montón de, miren, yo anoté 2 páginas enteras de todo lo que Pablo le estaba mandando a Timoteo. A veces nos mandan una sola cosa a nosotros y ya rezongamos. Pelea, echa mano, sigue, esfuérzate, sufre. Un montón de palabras. Considera lo que digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Ese entendimiento también es un entendimiento espiritual. Es algo que muchas veces hermanos que lo tenían, lo pierden. No es algo que se tiene siempre. Hermanos que nosotros nos fueron de mucha bendición en el pasado, de mucho auxilio, hoy en día parece que no lo tienen. Entonces, el Señor nos tiene que dar ese entendimiento, esa facultad crítica, esa capacidad para entender lo que viene de Él, lo que es palabra fiel, lo que no es palabra fiel. Si hay algún hermano que está siendo tomado en falta, aprender a restituirlo. Tantas cosas prácticas, pero que todo se resume a esto, ¿no? Esfuérzate en la gracia. Es esa gracia que nosotros no tenemos que olvidar nunca. De dónde nos tomó el Señor y a dónde nos puso. Y es la gracia que nosotros ahora también tenemos que
recordar en la cena, recordar cuando participamos de los símbolos, pedirle al Señor que nos ayude, porque ni siquiera Pablo podía decir que estaba completo. Dice, no es que ya lo haya acabado ni que sea perfecto, sino que prosigo, decía él. ¿Cuánto más nosotros? Timoteo todavía tenía mucho que aprender, pero la palabra deja registro de que fue un hombre fiel. Y fue fiel porque se esforzó en la gracia, porque se entregó al Señor, porque fue humilde, y el Señor lo esforzó y lo ayudó. No se sabe mucho la historia de Timoteo. Se cree que también fue un mártir del Señor. Pero Pablo daba testimonio de él como un hombre fiel. Y ahora nosotros, como dice también ahí en la palabra, se requiere que los dispensadores del Señor tengan a los hombres, ¿no? Dice, por fieles dispensadores. Y más ahora se requiere que cada uno sea hallado fiel. Así que tenemos un montón para pedirle al Señor, pero creo que se empieza por eso, ¿no? Por la humildad de entender, como hizo Pablo, la gracia, la fe, la paz y la misericordia, y a partir de ahí el Señor nos va a ir trabajando. Que el Señor nos bendiga. Bueno, una alegría ver algunos rostros nuevamente. Pensando en todo esto que decía nuestro hermano Alfredo con respecto a este fiel siervo de Dios, sí hay algo que se debe destacar, y es que Pablo no había encontrado a alguien en todo su ministerio, y tenía otros hermanos que le acompañaron en su ministerio apostólico, pero él decía de Timoteo, porque a ninguno tengo tan unánime. Es decir, ninguno como Timoteo había comprendido, porque así lo dicen, pero tú has comprendido, le dice en la misma carta, cosa que no lo dijo de otros siervos. Y esto siempre a nosotros nos debe enseñar, porque decía de él que al no tener a ningún otro que tenga tan unánime, que se sienta tan identificado con Cristo y en Cristo y en el espíritu también del apóstol, al punto tal que decía que con sincera afición esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y anteriormente a esto decía, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Y en verdad, si hay algo contra lo que tenemos que luchar permanentemente todos nosotros, es esa tendencia natural que tenemos de mirar a nosotros mismos y a lo nuestro propio, sea en el orden que sea. Verdaderamente servir a Cristo implica mucha renuncia en orden personal, íntima, en orden familiar, en orden laboral. Cuando nuestro hermano hablaba, y perdón que me haga largo, pero estamos recién vueltos de un campamento, así que estamos dispuestos a escuchar un poquito más, ¿no? De una experiencia personal, ya a esta altura de mi vida, puedo decir que he tenido muchos conocidos en Cristo, amigos, y particularmente un amigo durante muchos años que desde la juventud demostró tener una afición, una dedicación, un muchacho realmente muy inteligente, capaz y sacrificado para las cosas del Señor.
Lo que sucedió con este hermano, porque es mi hermano, es nuestro hermano, no voy a dar nombre, por supuesto, es que lamentablemente esa misma afición que puso para las cosas del Señor, las puso para lograr un lugar en el mundo y la economía. Y lo logró, pero tuvo un costo, que no pudo hacer el Señor en su vida lo que prometía de joven. Llegar a ser verdaderamente un fiel siervo de Jesucristo. No pudo, lamentablemente. Fue más fuerte que él el amor al dinero, pero muy capaz, muy capaz. Yo a veces pensaba que tenía ¿cómo podríamos decir? Un cúmulo de energía guardada en algún lado, porque siempre tenía energía para todo, pero para todo. Y de la misma manera quería manejar las cosas del Señor. Y no se pudo. Se le rompió el matrimonio, y se le rompió el ministerio, y se le rompió la vida, aunque sirve a Cristo, pero según lo que él puede o entiende, pero ya no seguramente como Pablo le enseñaba a Timoteo. Por eso, en verdad, esto es lo importante. Como decía nuestro hermano, tener presente estas gracias de Dios para con nosotros, pero también estar cada día dispuestos a aprender a mirar un poquito más lo que es de Cristo, que implica todo, Perdónenme que lo diga, no es que critique a nadie en particular, pero todo siervo de Dios, todo aquel que quiere servir a Dios, tendría que planificar su vida en base a eso. Su trabajo, su matrimonio, su vida, sus vacaciones, en qué tiempo los toma, cuándo, el día de su casamiento, que no interfiera en las actividades de la iglesia. Estar dispuesto a eso, aunque a uno le parezca, y me llamó la atención esto, ¿no? Porque todos queremos ser oídos. Y yo nunca lo había escuchado, eso de Jeremías. Sí conozco la historia de Jeremías, porque la leí mucho, y en muchas cosas me siento muy identificado. El que nunca lo hayan oído. Pero fue un fiel ministro de Dios. Y en nuestras vidas tendría que estar, especialmente a los que somos siervos de Dios, más marcada esa tendencia a sacrificar por Cristo. ¿Yo quiero salir de vacaciones? Sí, quiero salir de vacaciones. Pero ¿qué actividades hay en la iglesia? Está esto. Bueno, esto tiene prioridad para mí. Lo demás lo acomodaré. No me puedo ir en enero, me iré en febrero y si no en marzo. Pero primero está esto. Lo triste es cuando en nuestro calendario anotamos primero todas nuestras fechas y luego lo que va quedando para Cristo. Total, los hermanos se entienden, igual me van a tomar como siervo, en fin, sacrificio, esfuérzate en la gracia, procura con diligencia. Ninguno que milita se embaraza. ¿Cuántos ejemplos? Y el modelo absoluto, total, el Señor Jesús. Ese es el modelo. Perfecto. Y no porque haya alcanzado perfección, desde el punto divino siempre fue perfecto. Pero en el orden humano fue creciendo en gracia, en sabiduría y en sacrificio. Él es el modelo siempre y permanentemente para nosotros, para todo creyente, a imitar. La otra vez un hermano me decía, y bueno, dice, pero ante tal cosa lo primero que pensé es, bueno, ¿cómo actuaría Cristo? Y yo le dije, la verdad no sé.
pero seguro que no como yo, porque es Cristo. Y estoy seguro que Cristo, el Señor, todas estas cosas, nada hacía sin consultar a su Padre y nada hacía pensando en sí mismo. Él vino a hacer y a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Por eso Pablo podía decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cristo es el modelo a imitar, a seguir y por lo menos a tener este pensamiento, a pensar en lo que es de Cristo. Estamos en una pequeña iglesia, como son las de nuestras iglesias, pequeñas, chiquitas. Pero en todas ellas tiene que haber esta característica, porque para eso nos llamó el Señor a un testimonio. No para que seamos los más o los mejores, sino para que seamos fieles ministros de Jesucristo y que los hombres nos tengan como ministros de Cristo y que cada uno en lo suyo sea hallado delante de los ojos de Dios y de los hombres fiel. Verdaderamente es todo un pensamiento de consagración, de entrega, de vocación y de sacrificio. Habría mucho más para decir, pero el tiempo se nos pasa. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, porque eso va tanto para los hombres como para las mujeres. Tener este pensamiento en nuestras vidas. Primero el Señor, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Luego, si son dos, bueno, ¿qué quiere para nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que dedicarnos? ¿Cuántos pensamientos a veces se cruzan? Porque van cambiando las cosas en la vida y parece que ese orden se tiene que alterar. Y no tiene por qué, y no debería por qué alterarse jamás. Aunque haya que sufrir. Y a veces pobreza. Y a veces escasez y necesidad. Pero primero está el Señor. Si le damos ese lugar, con toda seguridad, tal vez en este mundo no tengamos recompensa. Y bien lo decíamos esta mañana. Si queremos recompensa, bueno, va a quedar en este mundo. Pero si dejamos para que la recompensa la dé el Señor en su momento, ese día va a ser glorioso. Porque va a ser una recompensa que no va a ser una palmada en la espalda. ¿Me entienden? Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude, porque acá tenemos verdaderamente a aquel que no pensó en sí mismo, sino pensó en lo que el Padre le había enviado y en cada uno de nosotros. Y dio su cuerpo en el madero y sobre el madero para que sobre él se cargase el pecado de todos nosotros. Sufrir la separación del Padre, padecer la muerte, derramar su sangre, dar su vida, para que nosotros hoy podamos gozarnos y ser participantes de estos bienes. Que esta palabra sea edificante para cada uno de nosotros en esta tarde. Que el Señor nos bendiga. Vamos a repartir los símbolos, entonces, de la cena.